Amigas y amigos, hay silencios que son una revelación, o para decirlo de otra manera, una confirmación de algo que no se quiere asumir con claridad. Y entonces se recurre a los atajos del idioma o al juego oportunista para confundir a los incautos. Es esto lo que está comprobado una y otra vez, que hacen los dirigentes de la oposición que eluden asumir sus responsabilidades ante hechos graves que ocurren a diario en el país. Guardando simplemente silencio, callando con maña, tal y como hoy está pasando en Venezuela. Quienes dirigen a la oposición insisten tercamente en que las manifestaciones que convocan son pacíficas. Reivindican el derecho a manifestar que nadie les niega, que está consagrado en la Constitución bolivariana y que, al contrario, es reconocido por el propio gobierno como tiene que ser. Pero resulta que las manifestaciones convocadas por la oposición no han sido pacíficas. Todas, salvo la del 19 de abril, han tenido una fuerte carga de violencia. La reseña de muertes, lesionados, destrucción de dependencias del Estado, escuelas, centros de acopio de alimentos, vehículos, maquinaria agrícola e industrial, hospitales, es impresionante y el costo de los daños altísimo. Sin embargo, los dirigentes de la oposición se desentienden de esta realidad. Se hacen los locos ante lo que sucede. No pronuncian una sola palabra de condena a tales hechos delictivos. Es decir, optan por guardar silencio, lo cual significa complicidad. ¿Por qué semejante actitud? ¿Por qué no cuestionan lo que pasa? ¿Por qué no deslindan con los autores de tantas tropelías? No se necesita mucha suspicacia para concluir que no lo hacen bien porque no quieren malponerse con los violentos y prefieren callar, o porque tienen algún tipo de compromiso con los ejecutores directos de la violencia. Creo que la explicación, desafortunadamente, está en la segunda conjetura. Hay vasos comunicantes entre los que dirigen la política de la calle de la oposición y los ejecutores de los actos de violencia. Y seguramente que la explicación hay que buscarla en algo que resulta insólito, pero que es verdadero. Que una manifestación pacífica que transcurra sin violencia no es noticia. No satisface a los medios y redes nacionales e internacionales, a los que alientan un desenlace cruento de la crisis venezolana. En cambio, lo que sí es noticioso es la violencia, el número de muertos, de heridos, los asaltos a organismos públicos y privados, los saqueos, las fotos de los miembros de los organismos de seguridad del Estado preservando el orden público no son noticias. Pero cuando esos funcionarios reclaman el carácter pacífico de una manifestación y son objeto de todo género de agravios, ofensas, desplantes y sacrificios de sus propias vidas, como lo confirma el elevado número de efectivos asesinados o lesionados, entonces las fotos sí son noticias. Por tanto, los jefes de la oposición siguen guardando silencio, ya que indudablemente el silencio alimenta los planes no revelados, pero detectados por los organismos de inteligencia e intuidos por los ciudadanos que contemplan utilizar la violencia para derrotar al presidente Maduro y acabar con el orden constitucional. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar. Tenemos la experiencia de abril de 2002 y del guarimbeo terrorista del 2014, es decir, la repetición del formato de la violencia y su fracaso. Pausa y al regreso converso con el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, Diosdado Cabello. Bienvenido. Gracias, Vicente. Mira, Diosdado, yo creo que estamos en un contexto nuevo, ¿no? A partir precisamente del 19 de abril. Ese día se producen dos marchas importantes
no solamente en Caracas, sino también en el interior, y se desarrollan de manera pacífica, impresionantemente pacífica. No hay ningún problema. Ese es un dato importante porque recoge el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, sean chavistas, sean independientes o sean de la oposición. Y tal como lo revelan las cuentas, ¿no? Que más del 80% de los venezolanos está por la paz, por el diálogo. Sin embargo, esa perspectiva que se abrió rápidamente ese día, por la tarde, se rompió cuando la oposición convocó para el día siguiente una nueva marcha, que a diferencia de la anterior, terminó con violencia. Es decir, que hay un contexto de violencia creciente en el país que amenaza a las instituciones. Y al mismo tiempo, el presidente Maduro plantea el proceso constituyente, de acuerdo con la Constitución vigente. Entonces, hay una nueva situación en el país, ¿no? El país se está debatiendo entre la violencia y la paz, entre la decisión de ganar la tranquilidad, el crecimiento, el desarrollo del país y aquellos que perturban esa posibilidad. Tú eres una figura clave de la política del país. ¿Cómo ves tú la situación en este momento en que estamos hablando? Bueno, gracias por la invitación, José Vicente. Bueno, el 19, tú lo dijiste, marcó, pero de verdad yo creo que lo que fue más significativo fue el día 20, ¿no? Cuando ellos convocaron esa marcha, claro, a todas luces, tratando de sorprender al gobierno, pues, y además con las decisiones que se toman dentro de lo que se llama la oposición venezolana, decisiones que cada día están más alejadas de la política, tienen más que ver con el inmediatismo del ya, Maduro, vete ya. Y ese día 20, recuerda, José Vicente, que nosotros vivimos una noche que la derecha intentó meterse en el Valle, por la vía de grupos pues violentos en el Valle. Se fue la noche, que en el Valle hubo, en la calle 14 creo, mal no recuerdo, hubo conatos, hubo saqueos, unas personas fallecieron, consecuencia de un choque eléctrico en una panadería. Pero ese día yo creo que marcó. ¿Por qué? Porque esos actos fueron acompañados de una campaña de terror como en ningún día, de lo que venía, de lo que podía ocurrir. Es verdad, la oposición ha venido o ha seguido con sus convocatorias todos los días, y yo debo decirte con responsabilidad que cada día son menos, pero cada día también son más violentos, ¿no? A medida que ha ido reduciendo el número de participantes, ha quedado el reducto que queda es en donde la violencia está más concentrada, donde no tienen ninguna escrúpulo, ni hay ningún formulismo a la hora de actuar contra ellos mismos. ¿Nos sorprende que actúen contra ellos mismos ahorita? No nos sorprende. Vicente, creo que nos sorprendió en el 2002, cuando ellos mismos pusieron francotiradores y atentaron contra su propia gente. Pero luego de haber visto el 2002, luego de haber visto el 2014, 43 muertos, cuando ellos ponían guayas en las carreteras, en las vías, para que se degollaran personas que no tenían nada que ver, cuando colocaron francotiradores nuevamente y atacaron a funcionarios del orden público. Lo que está ocurriendo ahorita es... Este formato se repite. Es parte del mismo formato, es el mismo formato, con una diferencia que yo lo he venido diciendo desde hace algún tiempo, que la vieja dirigencia ha tenido que apartarse y han surgido y se han convertido en voceros aquellos de la generación 2007, la generación aquella de las manitas blancas. Ellos sienten que llegó el momento de desplazar a Ramos Aluc, a Capriles, a todos ellos, inclusive a Leopoldo López, porque ellos son los que están empujando, ellos son los que tienen la vocería. Creo que el único, y quizás esto va a ocasionar un problema en la oposición, el único que entendió y vio eso, parece que fue Rosales. Lo percibió. La vocería de Un Nuevo Tiempo no está concentrada ahí, en ese grupito del año 2007. El resto de los partidos sí se entregaron. Están total y absolutamente entregados ante la anarquía. Y más allá que de eso, José Vicente, viene desde el punto de vista táctico. Más allá de esto. ¿Quiénes están dirigiendo esas operaciones?
Exacto, eso que estás diciendo tú revela en un primer análisis que la dirección de la política de calle de la oposición se desplazó hacia los violentos. Sí, totalmente. Que los violentos asumieron la conducción. Totalmente. Son rehenes. ¿Qué consecuencia puede traer eso? Yo creo ¿O que está trayendo? Sí, ya los está trayendo. La consecuencia, José Vicente, es ver cosas como que, no, le duele decirlo, pero un muchacho ayer, quitaron una moto a un guardia nacional, estos días pues, quitaron una moto a un guardia nacional, y luego trataron de quemar la moto, y el muchacho se incendió él mismo, o entre ellos mismos, o ellos mismos mandar a asesinar a sus compañeros, como asesinaron a este muchacho Pernalete, sin escrúpulos de ningún tipo, o personas que por la violencia y los llamados a la violencia que hace constantemente esta gente, se montan en un edificio, José Vicente, y comienzan a lanzar desde arriba botellas llenas de agua congelada, de hielo, que le cae a una persona y todos sabemos eso es una bala, es como una bala de cañón, viene de un 8º, 9º piso, es fulminante, pues. Afortunadamente ya fue capturado, por ejemplo, el asesino de la señora de la Candelaria, pero cada día son más hechos, no les importa, han perdido el respeto entre ellos mismos, no hay liderazgo. En estos días convocaron a una marcha y los diputados pedían que los dejaran ir adelante, no los dejaron ir adelante, y además ellos cada vez que tienen oportunidad se van de los sitios de conflicto para no estar y dejan a los violentos que ellos mismos les pagan. Ahora, esos factores de la violencia están compuestos de qué elementos allí humanos, personales. Bueno, hay grupos, lo digo con... Porque fíjate, hay un silencio tremendo de la oposición, de la vieja guardia de la oposición y de la oposición que se agrupa en la MUD, un silencio total sobre la violencia, ¿no? Ellos pasan infinidad de cosas, incendios, y se las achacan al gobierno. Exacto. Pero ¿qué relación hay entre esa conducción y esos factores perturbadores, agresivos, con una audacia increíble, que desafían a las fuerzas de orden público en mitad de la calle, como uno lo ve en los videos? ¿Qué relación hay? Claro, ellos desafían. Se ha forjado una relación atípica. Sí, claro, en la política venezolana. Claro, es una relación, creo que... Porque tú y yo hemos visto muchas manifestaciones anteriormente, claro, y ese elemento no se veía. Pero además tiene que ver mucho con el respeto a los derechos humanos aquí en Venezuela, José Vicente. Con el respeto a los derechos humanos aquí en Venezuela, de las autoridades, porque lo que ellos hacen aquí no lo podrían hacer en ningún país del mundo. Esta misma semana, leí que una persona que protestó por la investidura de Donald Trump se enfrenta a condenas de 75 años de cárcel. Por protestar, solo por protestar. No quemó tanquetas, no destruyó unas sedes del Estado, no intentó quemar un hospital con niños adentro, no, solo protestó. 75 años. Aquí un total y absoluto respeto. Bueno, y además está el hecho que bandas criminales del partido terrorista, yo no tengo ninguna duda de señalarlos de terroristas, Voluntad Popular, han venido forjando esto con mucha plata, tienen mucha plata, cero escrúpulos y una ambición desmedida de llegar a la política. El comandante Chávez lo decía, gente que llega a la política sin ningún tipo de formación, y lo único que tienen de formación es quizás 2 o 3 películas que vieron del fascismo y eso les quedó, o de sus corrientes internas de cuando pertenecían a tradición, familia y propiedad, y eso les quedó. Entonces nosotros, ¿qué planteamos, qué le hemos dicho a nuestra gente? Mucha paciencia, y eso se ha visto, José Vicente. Nuestra gente los han acusado de todo nuevamente. La gran campaña mediática que tienen esos sectores de la derecha venezolana concentrada en este grupo, fíjate, tú no ves en las redes a ningún dirigente de estos tradicionales de la derecha opinando, en ninguna parte, desaparecieron, porque las redes sociales están manejadas por este grupo de la generación del 2007, muy violento, vienen de allí, y en verdad, uno se pregunta, ¿ellos tendrán pensado alguna vez gobernar este país? ¿Creerán que el pueblo chavista se va a quedar de brazos cruzados ante todas las barbaridades que ellos han cometido? Ahora fíjate una cosa, Diosdado. Cuando la conducción de la oposición, esa conducción formal que se agrupa en la MUD,
y que tiene una tradición en la política, algunos de ellos, asume esa actitud de inhibirse y no condenar la violencia, es porque seguramente se da cuenta de que como no tienen fuerza propia, ellos específicamente, tienen que dejar entonces en manos de esos sectores que emergen esas actividades de violencia. Y que en la manga de la oposición está fundamentalmente el golpe de Estado. Claro, salir de Maduro como sea. Tal cual es así, José Vicente, pero recuerda que el 2014, ¿quién de ellos condenó la violencia que ellos le pusieron el nombre de la salida? ¿Qué grupo político salió a desmarcarse de eso? Ninguno. Todos callaban, porque en el fondo ellos lo que estaban esperando era la salida del presidente Maduro por los hechos de violencia. Hoy ninguno de ellos, al contrario, los que tú escuchas y dan la cara, por ejemplo, dan la cara no, están ahí, es porque son extremadamente ambiciosos. Por ejemplo, Capriles no tiene nada que arriesgar, tiene 15 años de inhabilitación política. O Julio Borges tratando de generar un nombre luego del desastre que le dejó Ramos Alú en la Asamblea Nacional, y hacen estos llamados a la violencia. Son capaces de traicionar a la patria, no tienen absolutamente ningún sentimiento de amor a la patria y no tienen vergüenza, se van a Estados Unidos a reunirse, a solicitar la invasión de Venezuela, la intervención en Venezuela. No piensan ni siquiera en los niños, en las niñas, ¿no? Solo es su odio para sacar a Nicolás Maduro, para acabar con la revolución bolivariana, y ellos estarán pensando seguramente que cuando eso ocurra nosotros nos vamos a meter en un convento y ya, listo, nos sacaron y desaparecido. No, está muy equivocado, muy equivocado. Nosotros tenemos 18 años, José Vicente, que no protestamos. El chavismo tiene 18 años que no protesta. El chavismo salió el día, en el 12 y 13 de abril, solo a reclamar. No salió a protestar. Y cuando intentó protestar en estos días, en el mes de octubre, cuando se fue a la Asamblea Nacional del Pueblo, ¿qué ocurrió? La derecha desapareció. Nosotros estamos allí, mira, contenidos por una conciencia que, bueno, que el comandante Chávez nos dejó a todos, de mucha cordura a la hora de enfrentar esta cosa, mucha cabeza fría. Nosotros podemos sentirnos, y nuestro pueblo debe sentirse tranquilo, que la conducción de la revolución no tiene nada que ver con esta gente que dirige. O sea, Vicente, ¿quién va a una guerra que la dirija una persona que se la pasa jugando Pokémon en un teléfono? ¿Cómo yo voy a ir con un general que me comande que anda jugando Pokémon? O sea, ¿es eso lógico? Claro. Ahora, la respuesta del Estado venezolano, del gobierno venezolano y del movimiento bolivariano a esa situación de emergencia que está viviendo el país, y donde está claro que lo que se busca es romper el orden constitucional, sacar al presidente de Miraflores e instaurar un gobierno de aventura, porque nadie sabe cómo actuaría esa gente en el gobierno, o presume sí cómo actuaría. ¿Es una respuesta suficientemente coherente y contundente en este momento? Yo creo que sí, porque el presidente Maduro primero ha hecho insistentes llamados al diálogo. Y nadie puede decir que es mentira que el presidente Maduro ha llamado al diálogo. Lo que ocurre es que la derecha espera ir a un diálogo donde el gobierno capitule y les entregue a ellos. Eso no existe, ni va a existir. Y ese no es el diálogo que el presidente Maduro está llamando. No. Nosotros estamos llamando a diálogo para entregar al gobierno, para capitular. No. Y o sea, desde el punto de vista del llamado del presidente, desde el primer momento al diálogo, a la conciliación nacional alrededor de la Constitución, de esta Constitución. Ellos no han querido, José Vicente. No han querido. Nosotros hemos sido consecuentes con el llamado a la paz. El presidente Maduro, ¿cuántas veces ha hecho llamados a la paz? Ha dicho que nuestra victoria será la paz. Le ha dicho a la oposición que tienen todo el derecho de no estar de acuerdo con nosotros, con lo que se está haciendo, pero en paz. Es lo menos que nosotros pedimos. Ahora, una de las respuestas a ese golpe que se veía venir, que se empezaba a implementar en las calles a través de esa violencia que se ha desatado, una de las respuestas, aparte de la respuesta de la fuerza pública conteniendo a los manifestantes y a los que están utilizando la violencia,
Una de las respuestas, repito, es la convocatoria a una constituyente hecha por el presidente Maduro. Algunos están pensando que esa decisión del presidente Maduro es una especie de golpe preventivo, que es la anticipación a ese golpe que está en marcha. Quiero que toquemos ese tema al regresar de la pausa, ¿no? Podemos hablar que Maduro adelantó un golpe, se adelantó a un golpe que estaba en proyección. Vamos a hablarlo al regresar de la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. Diosdado, mientras la oposición dice que la convocatoria a la constituyente es un golpe de Maduro contra la Constitución, mucha gente en la calle dice que Maduro se adelantó al golpe, que utilizó precisamente una normativa que está inscrita en la Constitución vigente, la bolivariana, para detener el crecimiento y el desarrollo de ese golpe que se venía gestando. Sí. Acláranos toda esa situación. Bueno, la Constitución, esta Constitución que todo nuestro pueblo votó, permite algunos mecanismos que no estaban en la Constitución del 61. La Constitución del 61, por ejemplo, no había nada relacionado con una Asamblea Nacional Constituyente. Nada. ¿Cómo modificar esa Constitución? ¿Cómo hacer una nueva Constitución? No había forma, porque se buscó en su momento, esa Constitución fue consecuencia del Pacto de Punto Fijo, y fue una Constitución hecha a la medida de los partidos que gobernaron Venezuela durante 40 años, pues. Llámese Acción Democrática, COPEI y sus derivados, con todos los grupos. En la Constitución del 99 se crea un capítulo especial, capítulo 3, de los artículos 347 al artículo 349, que habla de una Asamblea Nacional Constituyente y le atribuye al presidente de la República, entre otros, la facultad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es constitucional, eso no tiene ninguna, eso es inobjetable desde el punto de vista jurídico y constitucional. En todo caso, la objeción sería política. Política. No jurídica. Claro, porque no les conviene. Pero tan política es, José Vicente, que hace 2 años la oposición pedía una Asamblea Nacional Constituyente. Es público, notorio, comunicacional las veces que ellos sacaron hasta anuncios en la prensa recogieron firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que la objeción es política. ¿Por qué? Porque ellos convocaban y están convocando siempre una Asamblea Nacional Constituyente. Porque tú en todo caso puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con el momento que se convoca. Claro. Eso es una cosa. Pero constitucional es. Exacto. Es total y absolutamente constitucional. Ahora, a ellos les gustaría una Asamblea Nacional Constituyente de cúpulas. El presidente Maduro lo primero que ha dicho es que es una Asamblea Nacional Constituyente que no es de partidos. Es un primer golpe. Primer antigolpe, mejor dicho. Primer antigolpe. No es de partido. Y ahora ellos se ven las caras. ¿Y ahora qué hacemos nosotros y mi cuota? Es lo primero que están pensando. ¿Cómo impongo la cuota si aquí no va a haber cosas de partido? No, que ahora ellos hablan y que es corporativa. No es corporativa. Aquí en esta Constitución hay sujetos de la Constitución. Y de luego que los partidos participan. Claro. Verán. Empezando por el PSUV. Yo hice reuniones, claro, yo he estado haciendo reuniones con el Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los equipos políticos, afinando la estructura política. Pero yo he insistido, José Vicente, a los compañeros del partido, que nuestra maquinaria electoral debe funcionar. Pero, más allá de la victoria electoral, debe ser una victoria ética y moral. Y cultural también. Claro, tema cultural, absolutamente. Una victoria ética, moral, nosotros la tenemos para eso. Por ejemplo, uno de los argumentos que ellos utilizan es que, no, eso es para acabar la Constitución de Chávez. No, para fortalecer la Constitución de Chávez. Ese es un punto sobre el cual hay conjeturas. ¿No? Dicen que eso deroga la Constitución de Chávez. No. Claro que no. La fortalece.
La desarrolla y además agrega cosas que el mismo comandante Chávez siempre insistió. Yo no sé si tú recuerdas, José Vicente, pero en la constituyente del 99, seguramente tú en la cantidad de entrevistas que le hiciste al comandante Chávez, cuando le preguntaba sobre la constituyente, siempre él habló sobre los que no aparecían en la Constitución. Sí. Siempre él habló sobre los sujetos que después quedaron, las mujeres, los indígenas. Los invisibles. Los invisibles. Sí. Bueno, eso es lo que está haciendo el presidente Maduro, pero también está llamando a una convocatoria territorial. Yo creo que deben dejar el miedo, señores de la oposición. Es una convocatoria total y absolutamente legal que servirá para fortalecer esta Constitución. ¿Dónde la va a fortalecer, José Vicente? Recordemos, 2002, Salón Ayacucho del Palacio Miraflores, bajaron el cuadro del Libertador y se paró un señor, un decreto hecho por Uber Carías, diciendo queda derogada la Asamblea Nacional, queda eliminado de sus cargos el Tribunal Supremo de Justicia. Y acabó con todos los poderes públicos. Con todo, pasándole por encima esta Constitución. ¿Qué es lo que queremos? Blindarla para que eso no ocurra más nunca. Queremos blindarlo para que aquí no venga un Macri mañana a privatizar PDVSA. Que mañana no venga aquí un Pinochet a hacer eso de eliminar los poderes porque solo le gustó los poderes a la Asamblea, porque su proyecto político así lo obliga y no quieren saber nada de los poderes que están allí, que fueron electos de acuerdo pues a esta Constitución. O no vuelva a Carmona, ¿no? Sí, para que no vuelva a Carmona. Esta Constitución hay que blindarla, pero además de eso está lo social. El presidente siempre insistió, el comandante Chávez, en la inclusión de las misiones con rango constitucional. Eso hay evidencia en cantidades. No se pudo, no se había podido. Esto es una oportunidad para hacerlo. Por ejemplo, yo digo el tema de la vivienda. Si usted tiene su vivienda, yo creo que la vivienda no puede ser objeto de ninguna transacción comercial que ponga en peligro la estabilidad de un hogar. La vivienda es de la familia. Entonces los banqueros tienen, bueno, sus esperanzas puestas en hipotecar viviendas para dejar a las familias sin vivienda. El presidente ha ha nombrado una comisión presidencial dirigida por Elías Agua y ha invitado a todos, incluidos los partidos de la oposición, a hablar. Ojalá el partido de la jerarquía eclesiástica vaya y se sume y haga sus aportes, el resto de los partidos de la oposición lo hagan, los movimientos sociales, los poderes del Estado. Sería muy bueno un cardenal en la Constitución. Ojalá que se postule que se postule alguno de esta gente por el partido de la jerarquía eclesiástica. Ojalá que lo hagan. Es el debate, le tienen miedo al debate, pero sobre todo le tienen miedo al poder popular, al poder originario, que convocó el presidente Nicolás Maduro. Ahora fíjate, alguna conclusión. Sí, pero no te conclusiones en función de lo que tú estás diciendo. Primero, no se derogará la Constitución vigente. No, para nada, para fortalecerla. Se va a desarrollar. Sí, señor. Segundo, los constituyentistas serán escogidos en elecciones directas, universales y secretas. Lo ha dicho el presidente Maduro y así está en el decreto que firmó el presidente Maduro. Los demás son inventos de ellos. Ajá. Pero además, tú me decías que el presidente se adelantó un golpe. Bueno, hemos venido tomando acciones, José Vicente, para evitar que el golpe decretado por ellos cuando dijeron en 6 meses salimos de Nicolás Maduro, que no han podido, o para... Y que el expresidente de Costa Rica anunció, Arias dijo, en las próximas 36 horas son vitales para Venezuela, porque estaban llamando a la violencia, necesitaban muertos. Entonces el presidente ha buscado, los ha llamado al diálogo, les ha insistido, ellos no. ¿Qué queda? Una salida. Aquí se pronunció, palabras del comandante Hugo Chávez, el pueblo manifestó el poder constituyente original en el año 89, José Vicente. Salió a las calles, porque no tenía otro mecanismo, no tenía otro cauce. El pueblo salió a las calles y las consecuencias fue más de 3.000 muertos. Tú lo recuerdas y Venezuela lo recuerda. Hoy el presidente Maduro le está buscando un cauce a ese pueblo. Porque no vamos a esperar nosotros, señores de la oposición, se lo decimos de verdad, de corazón. Es una respuesta a la presión extranjera también. Bueno, más que una respuesta a la presión extranjera, tiene que ver con, vuelvo al acto moral. Que venga un presidente afuera a decir, pues, que llame una constituyente y haga lo que hizo Nicolás Maduro, a decirle pongo mi cargo a la orden de la voluntad del pueblo. Devuelvo el poder que me entregaron, se lo entrego al pueblo. Que lo haga Temer en Brasil. Para ver, pues, que lo haga la misma Bachelet en Chile. O Santos que lo haga en Colombia. No lo harían, ¿no, Vicente? No lo harían. Entonces, el pueblo salió
salió en el 89 y el presidente Maduro hoy le busca un cauce constitucional. El día que haya una explosión, no será una explosión como la del 89, será una explosión revolucionaria. Y estamos evitando eso. ¿Y antídoto contra el golpe? Sí. Otro es la movilización en la calle, el pueblo en la calle. ¿Qué ocurre cuando el chavismo sale a la calle, José Vicente? La derecha entiende que no están jugando solos, que aquí hay un pueblo dispuesto a defender la Constitución y a defender, bueno, todos los logros alcanzados. Pero no hay la violencia esa delictual. No, por supuesto. Y además, es una gran diferencia, José Vicente. Yo he tenido la suerte, afortunadamente, de estar en esas marchas de nuestro pueblo. La marcha del Día de los Trabajadores, una cosa extraordinaria, de ánimo, de fuerza. El pueblo, tú recuerdas cómo eran las marchas de los trabajadores aquí. Yo presenté una foto en estos días, las marchas de los trabajadores, los cabilleros de Acción Democrática, un periódico y dentro del periódico una cabilla dobladita, para enfrentar a quién, a quienes no estaban con ellos. Nosotros queremos paz, este país quiere paz, en verdad. Paz. Y ojalá este antídoto contra el golpe funcione y ellos entiendan que es inclusive, José Vicente, es un camino para esa oposición que se debate entre seguir a los anárquicos violentos o ir por la senda constitucional. Ojalá. El llamado de la oposición a que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se pronuncie. Bueno, la Fuerza Armada se pronunció. Pero se pronuncia a favor de ellos. De ellos. Claro, es inmoral. Inmoral. Es inmoral. Pero tiene alguna eficacia. Sabes que siempre el comandante Chávez nos enseñó lo siguiente, entre otras cosas, ¿no? No descartamos nunca que salga una individualidad. De hecho, pero como institución está blindada. No, como institución es absolutamente imposible. Que haya individualidades, José Vicente, es normal en cualquier época. Sí, las mejores familias. Sí, en cualquier época, pero como institución no. Hay una conciencia muy grande en la Fuerza Armada. Nosotros hablamos con los cadetes que es la esencia de la Fuerza Armada. Nosotros hablamos con los oficiales jóvenes, y la gran mayoría sabe lo que está ocurriendo aquí en Venezuela con una claridad que tú te sorprendes. Ya hay debates en la Fuerza Armada sobre el tema constituyente. Nosotros vamos a participar. Yo con gusto voy. A mí estos días los oficiales que están haciendo cursos en la escuela, por ejemplo, de infantería, me solicitaron, mi capitán, para que vaya a hablar con nosotros sobre tal o cual tema. Y yo voy a ir, porque hay una relación directa. Eso no lo tiene la derecha, José Vicente. Por eso te digo que como institución, más nunca la Fuerza Armada participará ni estará al lado de esa derecha. Más nunca, no hay forma. En este marco, Diosdado, de tensiones, preocupaciones, inquietudes, rumores, especulaciones de todo tipo, ¿está garantizada la estabilidad institucional? Sí, con toda seguridad. ¿No hay posibilidades de un quiebre? No, yo creo que no, al contrario. Creo que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente fortalece las instituciones aquí. Aquí está, mire, esta constituyente es tan sabia, quienes trabajaron aquí, fueron tan dedicados, artículos, perdóname porque es importante que nuestro pueblo lo interprete y tenga argumentos todos para salir a la batalla moral, la batalla de las ideas. El artículo 348 habla de quién convoca, y ahí está el presidente de la República, claro, validado por esta Constitución, pero el 349 dice que el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Claro. Le quita el poder de veto. Es cuando el presidente Maduro dice, ante el país y ante el mundo, pongo el poder que ustedes me dieron, se lo entrego al poder popular. Y además dice luego que ningún poder constituido podrá en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ninguno. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente es un suprapoder, es el poder superior de un país, es la convocatoria al poder originario de un pueblo. Mira, Diosdado, el diálogo, que es la gran alternativa para alcanzar la paz, fracasó hasta ahora en la charca esa de las negaciones y de los rechazos absurdos por parte de la oposición. Muchos ven en la opción constituyente la posibilidad de que en esa instancia pueda cuajar verdaderamente el propósito de diálogo. Sí, el diálogo ha sido una propuesta del presidente Maduro desde el día que ganó las elecciones. Pero si revisamos
ha sido la propuesta del comandante Chávez desde que allá en los próceres dijo me voy a las catacumbas. ¿A qué se iba a las catacumbas? A hablar con el pueblo, con quien nadie hablaba. Con quien nadie hablaba. Aquí ha habido un diálogo permanente. Las leyes habilitantes, la Constitución del 99 fue resultado de un diálogo. Las leyes habilitantes fueron resultado de diálogo con todos los sectores. Quien se ha negado constantemente a dialogar es la derecha, porque, repito, ellos tienen un concepto del diálogo por la falta de visión política, que creen que es capitular. Nadie capitula en un diálogo. Tú fijas tu posición, tú dices lo que tú quieras. Si tú estás claro, nadie te va a convencer. Si el otro está claro, nadie lo va a convencer, pero puede llegarse a puntos de acuerdo para marchar. Nosotros no vamos a capitular ninguno de nuestros principios. El socialismo, como propuesta del presidente Chávez, el compañero Nicolás Maduro, es nuestra bandera. Ellos que levanten las banderas del capitalismo, a ver si tienen valor, que no lo tienen. En una democracia es muy importante el factor opositor. ¿Qué garantías tiene en este proceso constituyente que se abre la oposición venezolana? Mira, no solo tiene garantías, José Vicente, sino que el presidente los ha invitado. Y les dijo, y ahí está, y Elías ya lo dijo públicamente, quien quiera de la oposición reunirse con esa comisión presidencial tendrá las puertas abiertas. Es una comisión presidencial de puertas abiertas, quien quiera. Bueno, tú sabes que ellos tienen ahí un gran chantaje interno. Si se sienta X o Y dentro de la misma oposición, lo destrozan en un instante. Lo llaman vendido, no entienden. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por los extremistas, por los violentos. Son presos, son rehenes, dijera Carola Chávez, rehenes de los violentos, y son rehenes de su odio, son rehenes de la amargura que tienen por dentro, y no permiten que nadie lo haga. En estos días, ellos convocaron, José Vicente, unas marchas y unas actividades, fueron 2 días seguidos, el plantón y el no sé qué cosa que ellos convocaron. Hubo partidos ahí que se opusieron, que eso era una locura. Les callaron la boca, José Vicente, y los dejaron sin voz. Y se impuso el criterio de los violentos. El criterio, por ejemplo, Acción Democrática ni habló, ni se expusieron. Ese ni se expuso. Y se impuso el criterio de Voluntad Popular, partido terrorista, y del ala terrorista de Primera Justicia, que está haciendo competencia con Voluntad Popular, para ver quién es más violento. Y se impusieron con el partido de María Corina, y creo que otro más, y se impusieron sobre el resto. No lo dejaron ni hablar, ni debate hubo. O sea, se perdió, en verdad, la posibilidad dentro de la oposición. Nosotros lo decíamos hace tiempo, donde en verdad hace falta una mesa de diálogo es en la oposición venezolana. Sí. El compromiso, yo creo que con eso terminamos, del presidente Maduro, de todos ustedes que integran la dirección del PSUV y todos los partidos pues que están en el polo patriótico, de sectores que giran en torno a la política del chavismo. El compromiso del factor poder en Venezuela en este momento, con este paso que se acaba de dar, es muy grande, porque realmente es una audaz propuesta que tomó de sorpresa, creo que la mayoría del país. Por tanto, el compromiso se multiplica, se hace más intenso. ¿Están conscientes ustedes de ese paso, que ese paso acarrea consecuencias históricas? Bueno, casualmente, una de las características de los revolucionarios es ser audaces y ser consecuentes. Consecuentes es asumir la responsabilidad de todo y ser uno y las consecuencias que eso derive de los actos nuestros. Siempre lo hemos hecho. El presidente Maduro jugó una carta fuerte y la puso sobre la mesa, esperando qué reacción tiene la derecha, porque ahora están buscando cómo reaccionar. Al principio todos ellos salieron disparando desde la cintura. Pero yo quisiera, más que ese grupo que no tiene dirección política entre ellos por sus peleas, es decirle al que está en su casa, al señor, a la señora. Nosotros queremos la paz, señor clase media, que probablemente usted tenga apartamento gracias a que aquí se eliminó aquellas cuotas balón gracias al comandante Chávez. Vea, nosotros no tenemos nada contra usted, nada. Le tendemos nuestra mano, se la tendemos, con reglas claras. Igualdad establecida y practicada, todos debemos ser iguales. No hay forma que aquí haya venezolanos de primera, de segunda y de tercera y que eso siga prevaleciendo en el tiempo. Tenemos que buscar que cada uno de los venezolanos se sienta que este país le pertenece y que lo defienda. Yo presenté, José Vicente, en estos días, unos niños, un video hermoso del teleférico de Mucumbarí en Mérida.
cuando abrieron las puertas por primera vez. Te lo juro que ahí lo que se veía era Venezuela. Yo lo sentí, los niños con una alegría, ahí no había caras de amargura, había caras de felicidad, de amor. Yo creo que esa es la Venezuela que todos queremos. Con violencia no se va a lograr. Con quienes no entienden que Nicolás fue electo para cumplir un mandato y que hay que respetar esta Constitución, es muy difícil. Ahora nosotros estamos obligados a que se respete la Constitución por usted mismo, señor que está en su casa. Señor que está en su casa, por usted mismo. Por la paz de este país. Porque si no, mañana cualquiera puede hacer lo que hizo Carmona. Mañana cualquiera puede quemar medio país y no ocurra nada. Esta Constitución debe tener mecanismos para su protección. Mecanismos de verdad. Y todos y cada uno debemos hacer aportes. Yo no me quedaría en mi casa, yo haría los aportes, yo presentaría mis aportes y quedará ahí. Yo podré decir más adelante, no fue por mí que eso no se anotó ahí, yo lo puse. Aquí está mi constancia de haberlo llevado. Es el debate que ha invitado el presidente Maduro, el debate por la paz, para que, bueno, todas y todos podamos disfrutar de la tranquilidad de este país. Yo no sé si ellos se sienten tranquilos, José Vicente, llamando a la violencia todos los días, y que haya un muerto y dormirán tranquilos. Yo no podría hacerlo, en verdad no podría hacerlo. Yo no sé si es que ahí no hay conciencia, solo la ambición de los pequeños grupos. Esperamos que la tengan. Muchas gracias. Hola, no, te agradezco mucho siempre. Mucha suerte. Vicente. No, gracias a ti, José Vicente. Placer. Gracias a ti. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La manera como trabaja Estados Unidos con Luis Almagro para cambiar la correlación de fuerzas en la OEA se caracteriza por el empleo de presiones de todo género. Es así como Panamá, que mantenía una actitud de respeto hacia Venezuela, cambió su posición de buenas a primeras. En ese país se señala que lo hizo por las amenazas de divulgar información de operaciones financieras de la esposa del presidente de Panamá, Juan Carlos Valera. Se trata de Yolanda Eleta, gerente y presidente de un poderoso grupo económico, la corporación Medecon. En las reseñas de los medios de comunicación sobre el reciente fallecimiento del propietario y director del diario El Mercurio de Santiago de Chile, se oculta cuidadosamente el papel que este personaje, Agustín Edwards, desempeñó en el golpe militar contra la democracia chilena y la muerte del presidente Salvador Allende. Edwards jugó un papel determinante en la conjura. Después de la victoria de la Unidad Popular participó en una célebre reunión con el presidente Nixon y Henry Kissinger, en la que solicitó el apoyo norteamericano para impulsar con recursos económicos la cooperación contra el gobierno. Su posición fue determinante y obtuvo el apoyo irrestricto de la Casa Blanca, de la misma manera que lo fue el apoyo sistemático de su diario, El Mercurio, a la violación de los derechos humanos por el gobierno de Augusto Pinochet. En una patética entrevista concedida a una periodista, no hace mucho, a la pregunta sobre los desaparecidos, respondió lacónica y cínicamente que era una consecuencia de los designios de Dios. Con la actitud de silencio que asumen los dirigentes de la oposición ante los actos de terrorismo que cometen los radicales durante las manifestaciones que convocan, es cada día más evidente la existencia de nexos entre dirigentes y delincuentes. La posición adoptada constituye delito y se explica por el control que tienen los delincuentes que actúan en la calle realizando actos de violencia. Esta situación provoca reacciones críticas en el seno de la MUD. Hay partidos que rechazan el maridaje que se viene dando con la delincuencia. Pero el efecto peor, que genera reacciones críticas muy severas, se produce
en sectores independientes del país, empresarios, productores, comerciantes, que rechazan la violencia y que son víctimas de las acciones que ocurren cada vez que se convoca una manifestación. Una más del presidente argentino Mauricio Macri. Aparte de su terrible política económica que ha provocado el cierre de miles de empresas, de una inflación que se disparó debido a la aplicación de la política neoliberal y un desempleo galopante, de los procesos judiciales que el gobernante tiene abiertos por lavado de dinero y colocación de millones de dólares junto con la familia en paraísos fiscales, se suma ahora un nuevo escándalo: la destitución del procurador del Tesoro, Carlos Balbín, acusado de no estar comprometido con el gobierno en el caso del Correo, una oscura operación financiera junto con su padre que le cuesta varios millones de dólares al Estado argentino. El sustituto que acaba de designar Macri es el abogado Bernardo Saravia, jefe de un equipo de abogados que lo defiende en otros casos. Una especie de abogado de la familia Macri. Los sectores democráticos y populares de Chile han reaccionado con vehemencia ante la posición adoptada por el gobierno que preside Michelle Bachelet y su canciller Heraldo Muñoz, de sumarse a la conjura contra Venezuela y solidarizar con la política de un grupo de gobernantes de la derecha en la región que adelanta la OEA. La actitud es catalogada de puñalada trapera y el movimiento popular, trabajadores, estudiantes e intelectuales realiza actos de solidaridad con el gobierno bolivariano. Un grupo presidido por el exmilitante del partido COPEI, Enrique Aristigueta Granco, llamado Gran Alianza Nacional, ha propuesto un plan de 6 pasos para salir de la crisis. El plan pasa por hacer efectivo el abandono del cargo por el presidente Maduro y la destitución del vicepresidente Tarek El Aissami. Además, que la Asamblea Nacional debe desconocer y renovar al resto de los poderes públicos, Tribunal Supremo de Justicia, CNE, Poder Moral, por haber violentado la Constitución. Otro punto es la designación por la Asamblea Nacional de un nuevo Poder Ejecutivo provisional y transitorio y la reorganización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Gran Alianza Nacional Gana propone también hablarle claro a los venezolanos y pedirles que sigan movilizados en las calles hasta que se cumplan los objetivos propuestos. Y ratifica que por ningún motivo debe seguirse pidiendo elecciones con Maduro en la presidencia. El formato de este material es el mismo del golpe del 11 de abril de 2002 y el apoyo está constituido por un grupo de militares retirados y de civiles de ultraderecha. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlace, Confidencial Reportero Especial. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 17 de abril al 3 de mayo de 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de las actuales manifestaciones violentas y guarimbas? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumento de protesta? En desacuerdo, 80%. De acuerdo, 19%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted considera que los principales responsables y promotores de las manifestaciones violentas deberían ir presos, como lo ha afirmado el presidente Maduro? ¿Sí o no? Sí deben ir presos, 61%. No deben ir presos, 36%. No sabe, no contesta, 3%. Tomando en cuenta lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, ¿hoy usted confía más o confía menos en la oposición venezolana? Confía menos, 59%. Confía más, 32%. No sabe, no cuenta, 9%. ¿Cuán importante considera usted que es ahora el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición? Muy importante, algo importante, poco importante o nada importante. Muy importante, 63%. Algo importante, 9%. Poco importante, 5%. Nada importante, 22%. No sabe, no cuenta, 1%. Hay sectores que exigen
la salida ya del presidente Maduro del poder, mientras otros plantean que se debe esperar las elecciones presidenciales en el 2018, cuando el presidente Maduro haya cumplido todo su mandato. ¿Con cuál idea está usted más de acuerdo? Elecciones 2018, 66%. Salida ya, 33%. No sabe, no contesta, 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.